Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, vamos a continuar estudiando en esta oportunidad el grande mensaje precioso de justificación por la fe. Un mensaje que en este tiempo debe ser recuperado, y ese es el mensaje que ha de preparar al pueblo de Dios para llevar la luz al mundo y dar el fuerte pregón que ha de terminar la predicación del Evangelio en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios con todos los hermanos que se unen por medio de este medio de todos los diferentes países de habla hispana. Estamos estudiando este estudio de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 184. Estamos ya ingresando al estudio de cómo se presentó este mensaje de justificación por la fe en 1888 en el Congreso de Minneapolis, en el pueblo adventista, es decir, en la organización adventista. Hemos visto que este congreso se desarrolló del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888. En este congreso, hemos visto, estuvieron presentes en aquel congreso más de 90 delegados. Exactamente, la historia registra que este congreso se realizó en un medio donde no moraba o no estaba la presencia del Espíritu Santo. El espíritu del mal se había introducido en aquel congreso. Exactamente estuvieron presentes 96 delegados. Este congreso se realizó entonces, era el 27avo de la conferencia de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día. Y en ese congreso, el tema principal a tratarse era el mensaje de la justicia por la fe. Que incursionaron con este mensaje los dos jóvenes pastores, Jones y Waggoner. Dios, dice, utilizó a estos instrumentos humanos para poder traer el mensaje que necesitaba el pueblo adventista. ¿Y cómo nosotros podemos tener la historia real de ese congreso? Estudiando los 4 tomos escritos que dejó la mensajera del Señor, Elena White, que estuvo personalmente presente en ese congreso y dejó registrado en 1800 páginas, en 4 tomos, materiales de 1888. Allí podemos encontrar en qué consistía o cuál era el contenido, el tenor y el objetivo de ese mensaje que predicaron Jones y Waggoner. Y la hermana White también apoyó ese mensaje y también manifestó que ella había venido escribiendo en sus libros y predicando ese mensaje durante más de 40 años antes de 1888. Pero el problema era que el pueblo adventista no había entendido, no se había interesado y por lo tanto no comprendían el significado amplio y profundo de ese mensaje,
para poder experimentar en la vida cristiana. Solamente en una forma superficial y teórica conocían sobre justificación por la fe. Por eso la hermana Juárez dice que fue por primera vez de labios humanos que ella escuchó en el Congreso de 1888 cómo en una forma simple y sencilla y amplia presentaron Jones y Waggoner el mensaje de la salvación por medio de la justicia de Cristo. Por eso ella fue la única que apoyó abiertamente. Todos los 96 delegados, la mayoría se opusieron, resistieron, y otros también quedaron en forma pasiva, neutros. Y nosotros sabemos que si uno no toma ninguna posición, de antemano está con la mayoría. Así que entonces, por eso es que a nosotros nos interesa conocer realmente qué aconteció en ese congreso, cuáles fueron las causas, los motivos que llevaron al rechazo de ese mensaje. Ya hemos visto algunas razones que imperaban, que se mostraban en la vida religiosa de los adventistas de ese tiempo, empezando por los dirigentes o líderes de la organización adventista. En ese entonces, el pastor Jorge Butler era el presidente de la conferencia general, el secretario Urias Smith, y así sucesivamente los demás dirigentes. Todos ellos se opusieron tenazmente a ese mensaje y ese mensaje no fue aceptado. Por eso la proclamación de ese mensaje se ha detenido y se ha mantenido lejos del mundo ese mensaje. Y también Dios había enviado ese mensaje con el poder de la lluvia tardía. Las gotas de la lluvia tardía comenzaron a caer. Pero también, como no recibieron este mensaje a Cristo nuestra justicia, entonces la lluvia tardía se detuvo. Y hasta hoy está esperando que los corazones puedan estar dispuestos a recibirlo. Y hemos visto cómo la Iglesia, el mayor problema de ese entonces era que los líderes, los dirigentes, los pastores, en su gran mayoría no estaban convertidos, necesitaban una nueva conversión. Y el culto religioso se había tornado en un formalismo. De tal manera que la vida espiritual, dice, que hemos leído, era como las colinas de Gilboa, desprovistos del Espíritu Santo, de la lluvia. Una vida árida, una vida sin frutos del Espíritu Santo. El carácter de los creyentes era un carácter humano, carnal, un carácter de ira. Y con ese carácter se predicaba la teoría del mensaje. Y así Dios no podía utilizarlos ni comisionarlos como mensajeros al mundo para dar el fuerte pregón. Esa fue una de las causas. Hemos visto que muchos sermones se predicaban, dice, sin el Espíritu Santo. Sermones o prédicas sin Cristo. Discursos, dice, argumentativos. Y solamente se enseñaban las doctrinas, la ley, pero muy poco se enseñaba de Cristo, de la fe. El gran problema entre los predicadores y los pastores era que se predicaban, dice, discursos preparados, arreglados con una exactitud que solamente lo repetían en las reuniones. Dios, dice, no podía utilizarlos en esa forma. Dice, cuando un predicador cree que no puede apartarse de un discurso ya fijo, desarrollado y estructurado,
El efecto es poco mejor que el producido por la lectura de un sermón. Los discursos formales y sin vida tienen en sí muy poco del poder vivificador del Espíritu Santo. Los dejará, dice, privados de vida y energía espirituales como lo estaban de rocío y lluvia los collados de Gilboa. Esa era la condición de la vida espiritual del pueblo adventista en ese entonces. Una de las causas era la forma como se predicaba el mensaje. Un mensaje sin Cristo, un mensaje desprovisto del Espíritu Santo, de la lluvia, de la gracia, mensajes estructurados, detallados, exactamente diseñados, que el predicador no quería salir de esa estructuración. Entonces Dios, dice, no podía utilizarlos. Eran solamente sermones humanos. Eso es lo que desvió, dice, al pueblo y lo ha tenido desprovisto. Y la iglesia estaba, dice, como un barco en el mar, sin mapa ni compás, porque un poder extraño había cortado, dice, el cable que le unía a Cristo a la roca eterna. Cristo no estaba en sus corazones, no tenían el amor de Dios. Ese era el gran problema de ese entonces. Así que esa es la lección que necesitamos aprender. Si hoy continúa ese estado de cosas después de 332 años, entonces difícilmente este mensaje se va a comprender, se va a aceptar y difícilmente se va a poder recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo será derramado en corazones limpios, en mente limpia, en vida limpia sin pecado. Si el creyente tiene el carácter de Cristo, un carácter perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, a eso se llama de que el creyente está limpio, su vaso está limpio para recibir los chaparrones de la lluvia tardía, para que el Espíritu Santo pueda llevar a los creyentes al mundo para predicar el mensaje en fuerte pregón, para llevar ese mensaje de Cristo, nuestra justicia, que el ser humano pecador necesita a Cristo para ser liberado del pecado y ser liberado de todas las cosas de este mundo y de los poderes de este mundo, para que nada de las cosas de este mundo tenga poder sobre el creyente y el creyente esté lleno del poder. Como fuego, dice, será el mensaje que tiene en sus labios, que se consumirá o encenderá fuego, dice, como rastrojo en la paja. Así será el mensaje que se propagará en el mundo. Por eso, nuestra urgente necesidad de seguir estudiando este mensaje hasta comprender plenamente. Ahora vamos a ver, una de las primeras causas era los sermones formales, estructurados, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Ahora veamos la segunda causa, que nos detalla la palabra de Dios. Dice, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 680. En su deseo de exaltación de sí mismos, los sacerdotes y rabinos introdujeron unas reglas tan rígidas y tantas formas de ceremonias que desviaron las mentes del pueblo, impidiendo así que obraran en su favor. De esta forma perdieron de vista su misericordia y su amor. Hermanos míos, no sigáis el mismo camino. Permitir que las mentes de la gente se eleven hacia Dios. Dadle oportunidad de obrar en favor de los que le aman. No impongáis al pueblo normas y reglamentos que, si se los siguen,
los destituirán del Espíritu de Dios, como fueron destituidos de lluvia y rocío las colinas de Gilboa. Ahí está la siguiente aplicación de las colinas de Gilboa: un desierto sin agua y sin vegetación, sin nada, sin vida. Así está comparado la vida espiritual sin Cristo. Entonces, la segunda causa de la presentación del mensaje estaba contaminado con la humanidad, con el liderazgo. El ser humano, el líder, siempre se ve tentado a imponer normas, reglas, mandatos, a establecer ceremonias. Todo eso, dice, impide que el alma pueda ser influenciado, pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya no hay lugar en la mente de los creyentes para recibir la dirección del Espíritu Santo, porque ya los líderes son los que ponen esas normas, esas reglas, esos mandatos, todo lo que el cristiano debe hacer y no debe hacer. Ese es el método del mundo. El método del mundo, la educación del mundo, la psicología consiste en eso, de que al hombre hay que enseñarle, darle su deber, darle los mandatos, lo que tiene que hacer, darle leyes que tienen que cumplir. Pero el ser humano no puede cumplirlas. En nuestro mundo actual en que vivimos, el mundo está lleno de leyes. El ser humano piensa que con leyes puede solucionar el problema del mal, de la violencia, del pecado. Esa misma mente de educación se ha traído a la religión, a la iglesia. Los líderes, los pastores, los dirigentes, eso mismo piensan, de que la vida pecaminosa de los creyentes se va a solucionar en enseñar las leyes de Dios para que ahora sean cumplidas esas leyes. Pero como aconteció con el pueblo judío, los judíos no pudieron realmente cumplir las leyes. Para cumplir las leyes necesitamos aceptar y recibir al dueño de la ley. En otras palabras, a la ley mismo. La ley es Cristo, la ley es Dios, porque la ley es amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y dice, Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. El que recibe el Espíritu Santo para nacer a vida nueva y vivir la vida cristiana, recibe el amor. Eso es lo que nos muestra Romanos capítulo 5, el verso 5, donde dice que el Espíritu de Dios es el que derrama el amor en los corazones de los seres humanos. Y ese Espíritu es el que aconseja, el que dirige, el que le da los deberes, lo que tiene que hacer el creyente. Y el creyente hace la voluntad de Dios al aceptar la dirección del Espíritu Santo. Entonces, interfiere a la obra del Espíritu Santo en el creyente, los dirigentes, los líderes, los maestros, los pastores, imponiendo, llenando las iglesias para los creyentes de reglas, de mandatos, de normas, de ceremonias, estructurando todas las ceremonias de las reuniones en una forma estricta, detallada y minuciosa, así como un protocolo. Ese era el problema. Si así se predica el Evangelio y se impone las normas, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer el cristiano en la iglesia, entonces dice, el producto o los resultados, ¿qué será? Serán, dice, producirán cristianos sin vida espiritual,
cristianos, dice, destituidos del Espíritu Santo, que es la lluvia. Una vida seca como las colinas de Gilboa. La voz, la educación, su uso correcto, página 345 también, complementa a eso y dice: muchas veces se predican sermones destituidos del pan de vida, el alimento esencial para el crecimiento espiritual. Los que se han apropiado para ellos mismos del pan de vida podrán impartirlo a otros. El problema es que también el predicador, el que enseña, también aprendió a cumplir las leyes en naturaleza pecaminosa. Entonces eso mismo enseña. No han recibido, dice, al pan de vida, que es Cristo en su corazón, en su vida, y no mora en su corazón el Espíritu Santo, que es representante de Cristo. Entonces ellos no pueden predicar un mensaje correcto y verdadero. Si seguimos dando lectura en un manuscrito de Elena White de 1891, manuscrito 21, prácticamente 3 años después, de 1888, dice así: me he sentido muy triste al ver predicadores andando y trabajando a la luz de las chispas de su propia llama. Predicadores que predican con su habilidad humana, con su preparación humana, con palabras humanas y con el poder humano. A eso se llama las chispas de su propia llama, de su fuego. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, que es el verdadero fuego. Ministros que no han estado recibiendo alimento espiritual de Cristo, el pan de vida. Sus propias almas estaban tan destituidas del maná celestial como las colinas de Gilboa lo estaban sin lluvia ni rocío. El ministerio, los predicadores, no se habían alimentado, dice, de Cristo, del pan de vida. Así como Jesús dijo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida. Eso es lo que estaba aconteciendo. Los líderes, los predicadores, no se habían alimentado del pan de vida, no tenían viviendo a Cristo en sus vidas, no tenían el carácter de Cristo, sino que vivían la vida religiosa en vida carnal, en vida humana, con mente del yo. ¿Y cómo predicaban? Predicaban porque ellos se habían preparado en seminarios, en escuelas, en universidades, en teología. No tenían la preparación del Espíritu Santo. Por eso entonces la vida cristiana de los oyentes está desprovisto de vida del Espíritu Santo. Es seco, dice, sin frutos del Espíritu Santo. Hasta hoy esa condición sigue reinando en el mundo religioso. ¿Qué necesita entonces? Materiales de Elena White de 1888, la página 118. Las páginas son en inglés, para no equivocarnos. Dice así: yo lo exhorto a usted para que tenga colirio, para que pueda discernir lo que Dios quiere que usted haga. Hay muchos sermones predicados sin Cristo, un arreglo de palabras sin poder, solo confirma a las personas en sus apostasías. Que Dios nos ayude para que su Espíritu se haga manifiesto entre nosotros. No debiéramos esperar hasta irnos a casa para obtener la bendición del cielo. Los ministros debieran comenzar aquí mismo, juntamente con el pueblo, a buscar a Dios
y a trabajar desde el punto correcto. Queda confirmado entonces, el segundo problema era que presentaban, dice, sermones sin Cristo. Sermones arregladas, dice, con palabras sin poder. Y solo era para confirmar a los oyentes en la apostasía. Apostasía quiere decir separado de Dios, enemigo de Dios, que se rebeló contra Dios y se apartó. Vivir la vida cristiana en fuerza humana. Realizar las reuniones con habilidad y preparación humana. ¿Qué implica eso? ¿O qué significa? Que es ciego espiritualmente, no tiene el colirio. Hoy en día entonces, ¿qué está aconteciendo? También el mundo religioso, en todos los grupos iglesias, se está predicando sermones sin Cristo. Por eso el pueblo no tiene poder, no tiene la vida de Cristo, no tiene el amor de Dios, no tiene la mente de Cristo y por lo tanto no tiene la sabiduría y no puede salir a predicar el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Sermones sin Cristo. ¿Y cómo saber esto? Es sencillo y es fácil. La hermana White en 1888, durante 10 años posterior a eso, luchó con las congregaciones adventistas para que pueda predicarse el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Pero como vamos a ir a medida que vamos estudiando, vamos a llegar a comprender que los predicadores no querían realmente recibir a Cristo y predicaban sermones sin Cristo. Una de las formas sencillas es que una vez la hermana Elena White encomendó a los niños a tomar nota de los sermones que se predicaban en las iglesias y les dio la tarea de poder examinar cómo. Sencillamente a los niños les dijo: ustedes van a hacer el siguiente trabajo. Escuchen el sermón que se predica en la iglesia. Y anoten, les dijo, cada vez que el pastor pronuncia Cristo, Jesús, entonces ustedes anoten. Y vamos a ver cuántas veces en el sermón, por lo menos, el predicador mencionó a Cristo, a Jesús, al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Y resulta el caso que hasta había sermones que no mencionaban ni una vez, ninguna vez. Solo terminaban diciendo: gracias a Dios que el Señor, que Jesús nos ayude a comprender o a cumplir. Solo al terminar mencionaban por compromiso el nombre de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo. Una vez nada más. Otros mencionaban el discurso 2 veces, 3 veces, 5 veces. Pero ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo: yo me dedicaré, dice, solamente a hablar de Cristo crucificado. Porque el mensaje es Cristo nuestra justicia. Cristo es el primero, Cristo es el mejor de todos y Cristo el último. Eso es lo que faltaba en 1888 en los sermones. El predicador no tenía a Cristo en el corazón. Por lo tanto, entonces, su mensaje, ¿cómo era? Su mensaje era imponer normas, imponer reglas, imponer mandatos. Cómo debe guardar el sábado, cómo debe venir a la iglesia, cómo debe orar, cómo debe vestirse, cómo debe hacer los cultos, cómo debe predicar el mensaje.
instrucciones. Dar esas instrucciones significa que se está usurpando la función del Espíritu Santo. Dios ha dispuesto en el mensaje, en el plan de salvación, el Espíritu Santo debe ser recibido. Y el Espíritu Santo es todo para el creyente. En Testimonio para Ministros 413 complementa y dice la misma cosa. Vamos a leer. Dice así: Oh, ¿por qué tienen que ser obstáculo los hombres cuando podrían ser una ayuda? ¿Por qué frenan las ruedas cuando podrían empujar con señalado éxito? ¿Por qué despojan su propia alma del bien y privan a otros de la bendición que podría haber venido por su intermedio? Estas personas que han rechazado la luz permanecerán en la aridez, como desiertos donde no fluyen aguas refrescantes y sanadoras. Por haber rechazado la luz de la justificación por la fe, por haber rechazado la luz que es Cristo, así como los judíos rechazaron a Cristo que era la luz del mundo, y lo crucificaron. Así también en 1888 rechazaron a Cristo, se quedaron con sermones sin Cristo, con sermones de imposición de leyes, normas, mandatos, ceremonias, que son las cargas que imponían al pueblo, como los fariseos. Y por eso dice, hay aridez, como en el desierto, donde no hay ni agua, ni refrescantes aguas sanadoras, no lo hay, dice. Por eso la vida cristiana es árida, sin frutos. Y su ministerio carecerá de humedad como las colinas de Gilboa, donde no había rocío ni lluvia. No están revestidos de la unción divina y no son portadores de ninguna bendición para los demás. Ellos podrían humillar sus corazones, confesar sus errores y librarse de las garras de Satanás. Podrían romper las cadenas que han forjado la educación, el prejuicio y los hábitos. Si tan solo buscaran a Dios con espíritu de arrepentimiento, lo encontrarían. No impondrían entonces su propia voluntad, sino que irían donde los conduzca el Espíritu del Señor, serían guiados por Él. Esa es la provisión que Dios había mandado en el mensaje de la justificación por la fe, para solucionar la vida seca, la vida fría, la vida de tibieza, que estaba comparado con las colinas de Gilboa, donde no había rocío ni agua. Para solucionar esa situación espiritual, Dios mandó el mensaje. Y hoy nosotros necesitamos preguntarnos, ¿nuestra vida espiritual hoy en día cómo está? ¿Estamos con el poder del Espíritu Santo? ¿O es que solo estamos cumpliendo normas, mandatos, reglas, ceremonias, haciendo los cultos tarde y mañana, orando, y sin vida espiritual, sin poder? Entonces necesitamos este mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué problema más existía? Vamos a leer en el tomo 1 de Materiales de Elena White, de 1888, la página 38. Estamos estudiando el tomo 1. Necesitamos conocer algo de estos libros, ya que estos libros, la gran mayoría, por no decir todos, no se tiene a mano estos libros, porque recién en este presente año han sido impresos en castellano. Y hoy es un poco difícil de encontrar en el mercado, porque uno no sabe quién tiene para vender. Pero nosotros estamos para darles alguna indicación
o alguna orientación cómo obtener estos libros físicamente. Pero en Internet, como hemos dicho, ustedes pueden encontrar. Ingresar en Internet, materiales de Elena White de 1888. Y posiblemente se puede descargar esos libros. Pero nosotros ahora estamos tratando de investigar, estudiar cuáles fueron las causas, por qué este mensaje de Cristo, nuestra justicia, se rechazó. Y si hoy en día existen las mismas causas, entonces más seguro es que nosotros no vamos a poder aceptar, ni los que no están informados no van a poder aceptar. Porque el que desconoce la historia está condenado a repetir. Pero el apóstol Pablo dijo, todas las cosas pasadas fueron escritas, dice, para nuestra advertencia, para que nosotros no podamos caer en los mismos errores. Así que ahora hemos visto ya 2 errores que necesitamos tener en cuenta. Mensajes en Cristo, sin vida, sin el Espíritu Santo, predicados por predicadores, pastores, líderes que no han aceptado a Cristo, no tienen un corazón nuevo, una vida nueva, no tienen el amor de Dios en el corazón, solamente están predicando en fuerza humana, con mente carnal, con preparación humana. Esa es una de las razones. Otra que hemos visto, dice que se predican discursos argumentativos, discursos o sermones estructurados, arreglados con detalle exacto, y el predicador no está dispuesto a salirse de esa estructuración. Entonces no da lugar a que el Espíritu Santo pueda obrar. Y estos líderes, ¿qué hacen? Para que el pueblo por lo menos tenga apariencia de cristianismo, apariencia de cumplimiento, como no obra el Espíritu Santo, ellos hacen el trabajo del Espíritu Santo de imponer normas, leyes, mandatos, encargos, y estructuran las ceremonias, como deben hacerse los cultos, los congresos, los campamentos, las campañas, las reuniones o los ayunos, todo viene estructurado. Y el creyente ciegamente cumple todo eso y no tiene vida espiritual. Necesitamos hoy pedir a Dios que esas mismas actitudes, esa misma forma, que no se vuelva a repetir en nuestro medio. Ahora leamos materiales de Elena White, tomo 1, página 38. Dice: se me ha mostrado que hay muchos de nuestros ministros que toman las cosas como si estuvieran garantizadas y no saben por sí mismos, a través de un estudio crítico de las Escrituras, si están creyendo en la verdad o en el error. No saben. Hay una impresionante pereza que es consentida por un gran número de nuestros ministros que quieren que otros busquen las Escrituras por ellos y toman las verdades de sus labios como un hecho positivo, pero no saben si es una verdad bíblica, a través de su propia investigación y las profundas convicciones del Espíritu de Dios sobre sus corazones y mentes. Otro problema que existía. Gran número, dice la mayoría, por no decir todos los ministros pastores de 1888, no investigaban las Escrituras por sí mismos. Se conformaban con la enseñanza que recibieron en los seminarios, en teología, en la universidad, en su formación, y repetían las mismas enseñanzas. No sabían por sí mismos si lo que estaban enseñando era verdad o era error. Ese era el problema de aquel entonces. Y hoy en día, ¿qué está aconteciendo?
si no hay vida espiritual, si no hay poder en la vida de los creyentes, si los creyentes no pueden vivir la vida de Cristo y salir a dar ese mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo, eso indica que los predicadores también están destituidos de la gracia de Dios. Están destituidos del Espíritu Santo de sabiduría para investigar, no son investigadores. Se conforman con lo que ellos aprendieron de otras mentes. Ese era el otro problema. Ahora sigamos analizando otros problemas que existían en los creyentes. En Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, página 44. Dice así: la mayor maldición entre nuestros ministros hoy es buscar el puesto más alto, lleno de autoimportancia y de autoestima. Ellos no sienten su necesidad de constante gracia de Cristo para trabajar con todos sus esfuerzos. Otro problema de los líderes es que los líderes, su interés es tener un trabajo y tener los mejores puestos, ocupar los mejores cargos, confiando, dice, en su preparación, en su autoestima. Eso es, dice, la mayor maldición para los oyentes. Porque los oyentes realmente no van a conocer el mensaje propiamente que habla la Biblia. Porque hoy en día, dice así, se enseñan, dice, muchos errores, muchas interpretaciones, explicaciones equivocadas del mensaje. Porque el objetivo de los pastores líderes no es, dice, investigar y enseñar al pueblo, darle el alimento oportuno, darle el pasto fresco, el maná, la palabra de Dios con poder, no. Sino su objetivo es asegurar su trabajo, su puesto, su cargo, todo eso. Han convertido, dice, a la iglesia en una empresa como un centro de trabajo para ganarse la vida. Pero la verdadera iglesia, dice, Dios estableció, Cristo organizó con fines misioneros. ¿Qué quiere decir? La iglesia, como hemos estudiado, la iglesia no salva. La iglesia no soluciona el problema espiritual de los creyentes. La función de la iglesia es dirigir a Cristo a los creyentes y organizar a los creyentes que han aceptado a Cristo para salir a predicar, a enseñar y a atender a los enfermos. Obra médico-misionera. Ese es el objetivo de la iglesia. Pero los líderes, los pastores han convertido la iglesia prácticamente en reuniones de sociabilización, en reuniones para poder calmar la conciencia y detenerse en escuchar las predicaciones sin vida. Pero las iglesias no organizan a los creyentes para salir a servir, así como Jesús los envió de dos en dos. Los discípulos tuvieron que dejar todo para dedicarse al servicio. Es como cuando uno entra a una actividad, a un trabajo, tiene que dejar todo. Así es la vida de seguir a Cristo. Pero no se enseña en las iglesias eso. Solo se enseña una campaña evangélica de llenar estadios y después de olvidarse. Son trabajos esporádicos, espasmódicos, momentáneos, temporales. No, Dios, dice, es un Dios que quiere el crecimiento constante como de una planta.
Dios ha dispuesto plantas en la naturaleza que las plantas crecen constantemente. O es como el niño crece todos los días, desarrolla. Así debe ser la vida cristiana. Todos los días se debe dedicar a predicar, enseñar y atender enfermos. Obra médico-misionera. Ese es el trabajo de la Iglesia. Organizar para predicar el Evangelio, para salvar almas. Pero no, muchos dicen que las iglesias se han convertido en clubes sociales, donde los creyentes van para entretenerse, para sociabilizarse, para poder calmar su conciencia, para poder pasar momentos de placer, de alegría, y regresan a su casa, a su trabajo, sigue la vida de afán, de estrés, de problemas y de malestares de este mundo. No hay solución para la vida de pecado. Ahora sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más acontece? ¿Y qué más acontecía en 1888? ¿Por qué se rechazó ese mensaje? Materiales de Elena White, tomo 1, páginas 72 y 73, ¿qué dice? Si la verdad descansa con gran peso sobre los ministros de Dios, ellos no manejarán en forma engañosa la palabra de Dios. Ellos parecen tener una carga por las almas mientras le hablan al pueblo, pero cuando dejan el púlpito están destituidos de la espiritualidad. Tengan temor de eso. Miedo hay que tener de esos pastores. Ellos predican, pero no practican. Ellos muestran por su actuar que la verdad no ha santificado sus almas y lo que han dicho no ha tenido peso sobre ellos. Los obreros de Dios llevarán la carga de las almas con ellos. Dios no va a obrar con el hombre que predica las cosas de Dios en el púlpito y da una mentira de la verdad fuera del púlpito en sus vidas personales. Ese era el otro problema de 1888 del pueblo adventista. Y hasta hoy eso continúa y aún se ha desarrollado mucho más. Los que predican, dice, ¿qué hacen? Manejan en forma engañosa la palabra de Dios. ¿Cómo es manejar en forma engañosa? Predicar cosas buenas, verdades, porque la Biblia es buena, pero ellos dicen no pueden practicar, no lo viven, sus vidas no están santificadas, no son santos, no son rectos, no son perfectos, y predican la teoría. Jesús habló de estas personas. Jesús dijo, los fariseos hacen lo mismo, doctores de la ley. Los fariseos, doctores de la ley, dice, subieron a la cátedra de Moisés para poder predicar, enseñar la Torá, la palabra de Dios. Y les dijo a los oyentes, ustedes, dice, escuchen, dice, las prédicas, las enseñanzas, porque dicen la verdad, pero no sigan su ejemplo, porque ellos hablan, dicen, pero no lo viven, no pueden practicarlo. Su vida es una mentira. Su vida contradice el carácter de Cristo, la vida de Cristo y el trabajo de Cristo. No trabajan, dice, como Cristo. Es un cristianismo teórico, es un cristianismo de vida externa. El corazón, dice, no ha cambiado. Entonces la otra pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cómo se debe de practicar? ¿Cómo se debe de obedecer? ¿Y cómo uno puede llegar a ser santo, justo, bueno y tener el carácter de Cristo? Todo esto, dice, no es lograr hacer en vida carnal, en vida humana,
con mente humana, mente del yo, dice, corazón egoísta no. Por eso Pablo dice que el hombre carnal, el hombre natural, el hombre viejo, dice, en Romanos 6:6, el hombre viejo, dice, debe morir, debe ser crucificado juntamente con Cristo, debe ser sepultado, dice, en el bautismo, en el pacto, y debe quedar ahí como muerto al pecado, a las cosas de este mundo, y comenzar a vivir, dice, salir del bautismo, resucitar a vida nueva. Ahora sí, el hombre espiritual nace como nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 2:8-10 dice, la salvación es por fe y gracia, dice. No es por obras. No es que el hombre tiene que tratar de cumplir, de obedecer, de hacer ceremonias, de cumplir todas las cosas, no. Sino es aceptar que el hombre es pecador, que el hombre no tiene poder, no tiene fuerza para cumplir la ley santa, justa y buena, y entregar su vida a Cristo para morir juntamente con Cristo y ser crucificado y comenzar la vida espiritual en vida nueva. ¿Y cómo nace el cristiano en la vida espiritual? Jesús, cuando estaba en esta tierra, comparó el nacimiento o el comienzo de la vida espiritual con el injerto. Porque en aquel tiempo Jesús habló a los agricultores, y para los agricultores esto era familiar. Les dijo que el ser humano era un olivo silvestre. Está registrado en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 vamos a leer en el versículo número 24. Dice así: porque si tú fuiste cortado del que es por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Así que nosotros, dice, si hemos aceptado a Cristo verdaderamente, si hemos renunciado a ser olivo silvestre con fruto amargo, con un carácter amargo, si hemos renunciado, y ahora somos injertados, dice, en olivo verdadero, ¿qué va a pasar? En el versículo 16 dice: si la raíz es santa, también lo son las ramas que han sido injertados. O encontramos también en el libro de San Juan capítulo 15, Cristo dice: yo soy la vid verdadera. Si ustedes son injertados, dice, en la vid verdadera, ahora permaneced en mí, dice, yo en vosotros. Porque separados de mí, dicen, no podéis hacer nada, pero unidos a mí y permaneciendo en mí, llevaréis mucho fruto, los frutos del Espíritu Santo, la santidad. Los frutos de Gálatas 5:16-22. Producirás, dice, gozo, felicidad, amor, paz, bondad, temperancia, dice, benignidad, mansedumbre. Todo eso son los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo. Ahora sí, con esa vida de Cristo, con el carácter de Cristo, el creyente puede practicar, puede obedecer perfectamente las leyes de Dios y cumplir la palabra de Dios. Entonces Dios no está pidiendo que el hombre carnal, creyendo en Dios, pueda obedecer.
porque dice que también los demonios creen, pero ellos no pueden obedecer, porque los demonios no quieren entregar sus vidas, ni unirse con Cristo, ni andar con Cristo, ni recibir el Espíritu Santo para que los guíe. No quieren. Los demonios quieren ser independientes de Dios, pero creen en Dios y tiemblan. El cristianismo también sigue esa forma de religión, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, cumplir las ceremonias, tratar de cumplir la ley, pero en vida carnal, sin unirse a Cristo. Pero sabemos que la vida carnal, la vida humana, hemos nacido unidos al mundo. Hemos nacido sin el amor de Dios, con amor egoísta. Hemos nacido con una mente egoísta, mente del yo. Con esa vida, dice, no podemos obedecer, no podemos cumplir, no podemos ser santificados. Necesitamos nacer. Como dice Romanos capítulo 11, desde el 16 hasta el 24, ¿qué dice? Si uno es injertado a la raíz santa, esa rama injertada absorberá de la raíz santa el alimento y será santo también, dice. Entonces, una vez que es injertado, la rama silvestre amarga será santo. Entonces, eso indica que el creyente engendrado por el Espíritu Santo nace santo, nace justo, nace bueno. Entonces, el justo va a obedecer una ley justa, el santo va a obedecer una ley santa. El perfecto va a obedecer una ley perfecta y va a tener un carácter perfecto. Ahora sí, su mensaje no será una mentira, porque con la vida práctica no negará la verdad que predica, porque la verdad se torna mentira con su vida práctica, con su experiencia. Ese era el problema de 1888 y quién sabe hasta el día de hoy. Los predicadores predican la teoría, predican la verdad, predican el evangelio en teoría, pero no pueden cumplir, no se puede cumplir. Una de ellas, por ejemplo, uno de los mensajes para este tiempo actual, el pueblo de Dios, dice, debe vivir fuera de las ciudades, en el campo. Es un mandato, pero ese mandato ningún cristiano, ningún pastor líder no puede cumplir, a excepción de algunos que deben de existir posiblemente. No podemos decir como Elías, que dijo, yo solo he quedado. Jesús le dijo, hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay sinceros todavía que no están de acuerdo con los ídolos de este mundo, o sea, no están de acuerdo con la educación del mundo, con la economía del mundo, con los trabajos del mundo, con la vida de la ciudad en el mundo. No están de acuerdo, dice, no han doblado sus rodillas. Y Dios le dijo, yo puedo a ellos darles mi poder y ellos pueden ser mensajeros. Así también hoy en día, ¿por qué no se puede dejar la vida de la ciudad, la educación de la ciudad? Porque dice, si yo me voy al campo, dice, mis hijos, ¿dónde se van a educar? Incredulidad, no hay fe. Es que Dios no está pidiendo que cumplamos eso en vida carnal, con fuerza humana, con habilidad humana y con los recursos, con el dinero humano, no. Necesitamos primero entrega completa, renuncia al mundo y nacer a vida nueva, tener el amor de Dios, tener el Espíritu de Dios, tener vida espiritual, ser santos, porque el que es injertado a la raíz santa que es Cristo es santo. Ahora sí, el varón santo, el justo, como los justos, los santos del tiempo antiguo, el Espíritu de Dios los llevará al lugar correcto, los llevará a la escuela de Cristo, los libertará
de la esclavitud de este mundo. Para Dios es fácil sacar a sus hijos, a las almas, desprenderlos de la esclavitud. Dios tiene poder. Ese es el verdadero evangelio. El justo saldrá o dejará las ciudades al campo por fe, no por fuerza humana. Porque por fuerza humana los predicadores han predicado este mensaje de salir al campo y ni ellos han podido salir. Y esta pandemia nos ha sorprendido. Y las leyes de los gobiernos también nos han sorprendido y nos han privado la libertad y nos han encerrado en nuestras casas como en cárceles, y nadie ha podido movilizarse durante este año. Hasta ahora todavía el ser humano pecador carnal tiene miedo todavía de aprovechar este corto tiempo de paz, porque cuando pase este corto tiempo de paz no habrá más tiempo para salir de las ciudades. Ese era el problema de 1888. Y solo estas verdades salen a luz por medio de estos escritos que ha dejado. Por eso estamos en la mina abandonada de 1888. Estamos nosotros recogiendo los pedazos de pan que se han perdido en 1888. Cristo, el pan verdadero. Necesitamos recuperar este mensaje. Y Dios está esperando, su Espíritu está esperando, su gracia. Si el hombre está dispuesto, dice, a dar su vida, a dar todo lo que tiene para poder escuchar con gusto, con alegría, con placer este mensaje, dedicarse a estudiar. Y luego está deseoso de hambre, de aceptar a Cristo, de aceptar la palabra en el corazón, de aceptar la ley en el corazón, el Espíritu Santo. Entonces nuestra vida se transformará completamente. Podremos nacer a vida nueva como nueva planta. Una planta buena producirá buenos frutos, dijo Jesús. Pero nosotros somos una mala planta por naturaleza, por nacimiento. Por eso producimos malos frutos, mal carácter. Entonces, necesitamos estudiar. Y luego el siguiente paso, la siguiente evidencia será aceptar el nuevo nacimiento. Y la tercera evidencia vendrá por lo consiguiente. Comenzaremos a permanecer en Cristo y producir los frutos. Ahora sí vendrá la obediencia, vendrá la santificación en Cristo. Y al final, ese mismo mensaje se llevará al mundo para los que están esperando. Cristo nuestra justicia, Cristo la solución, Cristo es todo. El que tiene a Cristo tiene todo. El mundo ya no tiene valor, el mundo ya no le interesa. Encontró el verdadero oro, la verdadera riqueza. Apocalipsis dice, el misterio de Dios será revelado. Cristo nuestra justicia. Para el mundo es un misterio. Aún para el mundo religioso es un misterio. Ahora sí los sermones serán con vida. Ahora sí ya no se predicará sermones estructurados, confeccionados con los aparatos modernos que hoy se predica también. Eso quedará relegado. Eso será solamente secundario. Lo principal será ser dirigido por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra y nuestra fe pueda fortalecerse y desarrollarse y podamos aprender a confiar en un Dios poderoso, que nos podrá librar del pecado que hay en nosotros, del pecado de este mundo y de los poderes de este mundo y de Satanás también. Que Dios los bendiga. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Oremos siempre al Señor. Amén.